Muy buenas tardes. A nombre del doctor Rolando de Jesús López Saldaña, director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia nombrada Docentes que Inspiran, claves para transformar el aula, por la doctora Diana Lorena Rubio Navarro. En este momento, me permitiré dar lectura a una breve semblanza. Reconocimientos y contribuciones globales. Año 2020. Ganadora del National Teacher Prize. 2021. Finalista top 10 del Global Teacher Prize. 2021. Considerada en el top 50 de docentes que están cambiando América Latina por Barkey Foundation. 2022. Reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes México. 2022. Reconocida con la presea Dr. José María Bertis Delgado en la ciudad de Querétaro por la entrega de su conocimiento académico y profesionales en beneficio de la humanidad. 2023 reconocida con el premio Mujer Sinergia Iberoamericana. Fundadora de Cienco México y Mujeres STEAM de Getty. Embajadora STEM por la comunidad Scientix para la enseñanza de las ciencias de la Unión Europea. Speaker TEDx, Speaker Forbes, Speaker International en Teams de Educación, Educación del Carácter, Neuroeducación y STEM. Su enseñanza, profesora en la Universidad Politécnica de la Santa Rosa Jáuregui y comisionada en el Centro Nacional de Actualización Docente. Credenciales académicas, licenciada en Educación Física, maestría en Ciencias y doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Neurobiología. En este momento cedo la palabra a la doctora Diana Rubio Navarro. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar. También agradecer mucho la invitación a nuestro director, Rolando de Jesús López Saldaña, que me ha brindado la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones respecto a la educación y a estas nuevas oportunidades que tenemos precisamente en el inicio de este ciclo escolar. Agradezco también al Senat, quien me ha apoyado y me ha brindado también la posibilidad de participar de esta y otras actividades que en conjunto vamos creando comunidad para poder transitar de una mejor manera estos espacios. Y por supuesto también le agradezco a muchas personas que de alguna manera se han sumado a las iniciativas, a proyectos con los que he participado desde DGETI, quien es por supuesto el espacio donde yo he tenido la posibilidad de crecer en lo profesional, contactarme y conectarme con otros docentes súper valiosos del subsistema de quienes he aprendido y que estoy muy, muy agradecida, como todas las participantes de Mujeres STEAM de Getty y a todos los exalumnos que forman el colectivo 5. El día de hoy tengo preparadas algunas diapositivas donde vamos a hablar de algunos escenarios en el aula, algunos retos que tenemos ante la implementación del marco curricular común y cómo podríamos reimaginar el aula. Vamos a hablar precisamente de cuáles podrían ser esas claves, esas ideas, esos faros para poder integrarnos de una mejor manera desde mi experiencia y también con algunas referencias de investigadores educativos. Aquí la gran pregunta sería, ¿qué características tiene un docente que inspira? Pero más que eso, volteando la pregunta desde el punto de vista de los estudiantes, ¿a qué aspiraría un estudiante cuando hablamos de un docente que inspira?
¿A qué aspiraría una estudiante cuando hablamos de un docente o una docente que inspira? Les pido que me ayuden a responder, a tratar de reflexionar respecto a esto. Y les pregunto ahora a ustedes, piensen en un docente memorable que hayan tenido durante la primaria, incluso preescolar, si es que lo recuerdan, secundaria, bachillerato, durante la licenciatura o incluso en su posgrado. Piensen en un docente memorable, un docente que se les venga a la mente, que haya tenido un impacto positivo en ustedes. Recuerden cuáles son las acciones por las que lo recuerdan, pero sobre todo traigan a su mente las características de ese docente memorable. ¿Qué características tiene ese docente memorable? Y les pido que elijan tres características que les hagan recordar o que les hagan ir a esos momentos, a esas actividades y sobre todo que reflejen la personalidad, los rasgos de personalidad de ese docente o de esa docente memorable. Con eso en mente, seguramente vienen muchas ideas a nosotros. En muchas ocasiones lo que me dicen, bueno, es que es un docente empático, nos entendía, aprendíamos de una manera divertida, nos preguntaba, pero teníamos la posibilidad de equivocarnos, era muy disciplinado, era una persona que era persistente, nos escuchaba, en fin, muchas de esas características están asociadas a los rasgos de personalidad de ese docente o de esa docente. En muy pocas ocasiones, de hecho, en ninguna, hasta ahora que hemos hecho esta propuesta de reflexión, en ninguna me han dicho, bueno, es que aprendí la fórmula de la densidad, es que me enseñó el concepto de polimerización. No, en realidad lo que recuerdan son los rasgos de personalidad, y es que como docentes vamos al aula y vamos con todo. Y como docentes, en muchas ocasiones enseñamos esas cosas que no están escritas en la planeación de una clase, pero que son con las que se quedan los estudiantes, que son esas características que a ustedes les hace recordar a esos docentes memorables. Entonces, aquí la idea es quedarnos con esto en mente y vamos a partir entonces de que nosotros durante toda nuestra formación académica, que son alrededor de 19,000 horas, durante esas 19,000 horas académicas, ¿con qué nos hemos quedado? De ese recorrido que equivale aproximadamente a 2 años de clases de manera continua durante 24 horas, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son los conceptos, los principios que se mantienen y que nos permiten a nosotros interpretar la vida de una manera diferente? Desde hace mucho tiempo en la educación hemos planeado en función de enseñar cosas a los estudiantes. Había ciertos contenidos con ciertas secuencias y nosotros como adultos, docentes, expertos, inferíamos cuál era la mejor manera para enseñarlos. Sin embargo, ahora, con el nuevo modelo educativo, con la nueva escuela mexicana, la invitación es a planear actividades en función de cómo aprende el estudiante. Yo los invito a que no solamente tengamos eso sobre la mesa, sino agregarle la variable del olvido. Y por decir algo, nosotros seguramente nos aprendimos de memoria el teléfono de mi abuelita o el número de placas del auto que utilicé hace 15 años, pero ahora ya no lo recuerdo, porque esa es una propiedad que tiene el sistema nervioso central. Lo que está en la memoria a largo plazo, pero que no se usa, eventualmente se olvida. Entonces, la invitación aquí es a identificar cuáles son esos irrenunciables, cuáles son esos conceptos que necesitamos que mis estudiantes aprendan, con qué quiero realmente que se vayan de la clase, de la aula, pero además del semestre, de todo el trayecto, cómo aprenden esos estudiantes, pero también identificar que si queremos que aprendan conocimientos declarativos, es decir, un principio, una ley, una fórmula, un procedimiento, cómo nos acercamos a las ciencias naturales, a las humanidades o a los sociales, también hay que considerar el olvido, que esa es una propiedad que tiene nuestro sistema nervioso central. Cuando yo comencé a dar clases, bueno, pues vaya, aunque era egresada de la normal del Estado, no era la clase que yo iba a dar.
yo soy egresada de la licenciatura en Educación Física, estaba acostumbrada a dar clases fuera del aula, pero mientras realicé mi doctorado en Ciencias Biomédicas, recuerdo que me invitaron, tuve esta invitación a participar en el CBT 118, y yo llegué como llega cualquier docente, o al menos así yo lo pensé, y simplemente fue a dar clases, al inicio pasar lista, ¿no? Crear algunas actividades, poner un examen y asignar una calificación. Yo pensé que esa era la labor del docente, así lo veía en los primeros años y estaba muy equivocada, por supuesto, seguramente ustedes pudieron haber empezado de una manera diferente, pero yo comencé a dar mis clases magistrales. Yo comencé, además de estas clases magistrales, comencé a dar la clase de la misma manera para todos. Empezaba yo la clase, incluso me tomaba tiempo para decirles, hasta que estén todos callados comienzo la clase, ¿no? Y también otra cosa que hacía era, hasta que no estén las filas bien ordenaditas, no empiezo. Y ahora recuerdo esos momentos y digo, ¿en qué estaba pensando? Los estudiantes me entregaban los mismos productos, los mismos trabajos que me entregaba el semestre pasado y el otro semestre, y además yo corría el peligro de que si se encontraban con alguien del semestre pasado, pues ya les iba a decir o a dar el examen y pues entonces me echaban a perder la clase, ¿no? Entonces, así era como yo llegué a dar clases. Yo llegué a dar clases haciendo las preguntas que se hacen todos los docentes desde hace mucho tiempo, pero además respondiendo las mismas preguntas, ¿no? Los estudiantes tienen preguntas, pero tienen preguntas del estilo, ¿así lo quiere, maestro? ¿Así lo quiere? ¿Dijo que se entregue el lunes? ¿Cuántas hojas? ¿Tamaño carta? ¿Lo va a querer escrito? O sea, ese tipo de preguntas que no invitan a pensar y que no invitan a que yo contestara algo diferente o a mantener el pensamiento, ¿no? Y los estudiantes, pues, entre más tiempo permanecieran callados, era mejor, ¿no? Control de grupo. Yo asumía que eso era un control de grupo, cuando en realidad no es así. Después me puse a analizarme, a ver qué era lo que estaba haciendo, si era egresada de la normal del Estado, conocía yo de pedagogía, algo de didáctica, que se puede aplicar también dentro del aula, y pues tenía estas bases de neurociencias que me permitían entender el proceso de aprendizaje. Así es de que comencé a buscar cosas en otros espacios. Y aquí les comento esta historia. Había una persona durante la noche que caminaba y perdió las llaves de su auto, estaba buscando las llaves de su auto debajo de la luz de una farola. Mientras buscaba las llaves de su auto, pasó un transeúnte, lo observó tan preocupado y le dijo, señor, lo noto preocupado, ¿lo puedo ayudar en algo? Sí, por favor, es que he perdido las llaves de mi auto. Ah, no, perfecto. Comenzaron los dos a buscar las llaves del auto debajo de la luz de la farola. Pasó un tiempo y le dice el transeúnte, perdón, señor, ¿está seguro que perdió las llaves aquí? Y le contesta, bueno, seguro, lo que se dice seguro, pues no estoy. Pero aquí es donde hay luz. A esto se le llama el sesgo de la farola. Todos tendemos a buscar las cosas donde es más fácil, donde yo veo en el otro que ya está algo que funciona, yo trato de replicarlo, pero muy pocas veces esas respuestas a las situaciones que tenemos no están debajo de la luz de la farola. Hay que arriesgarnos a ir más allá de la luz de la farola. Así es de que yo intenté ir más allá de la farola, intenté imaginar el aula, la interacción, la escuela, las formas, con qué se quedaban mis estudiantes, y de esa manera llegué a un dato que me sigue llamando la atención, que me ocupa todos los días, y que es el 45% de los jóvenes de 15 años considera que la inteligencia es algo que no se puede cambiar. Ustedes y yo vamos a recibir a estos chicos que casi la mitad consideran que la inteligencia es algo que no se puede cambiar, y ustedes y yo sabemos que el sistema nervioso central es un sistema que tiene esa capacidad de aprender durante toda la vida. Un día antes de morirnos vamos a continuar aprendiendo, tiene esa gran capacidad, esa plasticidad de aprender todos los días. Y pues bueno, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde ocurre el aprendizaje? ¿En qué momento ocurre el aprendizaje? Estaba tan encasillada en pensar que era el aula, pero en realidad un aula es un espacio donde está un docente, donde hay un estudiante, un grupo de estudiantes, y
ambos tenemos un objetivo de aprendizaje. Así es de que las aulas, cómo está estructurada el aula, comenzó a cambiar desde mi perspectiva. Me comenzaba a dar cuenta, y ustedes a lo mejor recuerdan también esos momentos, cuando pedía una actividad y sabían que yo lo iba a revisar, comenzaban a hacerse las filas enormes, ¿no? Y yo decía, ya acabaron, chin. Y entonces tenía que comenzar a revisar. Bueno, no llegaba ni a la mitad porque son muchos estudiantes. Y decía, bueno, y es que todos ellos, los primeros, son los que siempre entregan rápido y sin errores sus actividades y tienen preguntas para conocer de manera más profunda lo que estamos viendo, pero, ¿y entonces qué ocurría con todos los estudiantes que ni siquiera estaban en la fila, ¿no? O sea, que ni siquiera se paraban, que ni siquiera tenían esta posibilidad de que yo les diera una retroalimentación? Entonces, identificar que cada uno de ellos tiene su propio ritmo de aprender, tiene sus propias formas y que no para todos es igual de rápido. Así es de que, pues, comencé a hacer cosas tan locas como decir, ok, ahora todos ustedes 20 se sientan y discuten entre ustedes las respuestas. Aquí están las respuestas, discútanlas si las tienen diferente. Y comencé a trabajar con los demás. Entonces empezaba a trabajar con el último, que yo sabía que era el que no había entendido, que tenía dificultades o que ni siquiera identificaba dónde necesitaba la ayuda. Entonces comenzamos a celebrar los errores, a construir a partir de los errores, porque entonces se daban cuenta que él tenía un error, que además lo tenía él mismo, que siempre entregaba las cosas rápidas y de una manera muy, muy fácil, sin error. Y entonces comenzamos a celebrar los errores. A partir de los errores comenzamos a construir y entonces para los estudiantes ya no era el temor de que la maestra le va a poner la tacha, le va a poner 0, va a exhibirlo, ¿no? Sino, a ver, ok, vamos a ver por acá qué error hay, y entonces buscábamos ese momento donde ocurriera el aprendizaje. Por supuesto que comencé a hacer otras modificaciones y entre ellas incluía la parte de dar la tarea al inicio, ¿no? Daba la tarea al inicio, pero además durante la clase tenía la posibilidad de ir construyendo la respuesta para la tarea y era una oportunidad para ellos y también para mí, por supuesto, era una oportunidad para ellos de ir construyendo la respuesta de esa tarea y ya no le llamaba tarea, ya le decía el reto para mañana, ¿no? Entonces, maestra, ¿cuál es el reto para mañana? Ok, el reto para mañana. Y ellos preguntaban sobre el reto porque sabían que la siguiente clase era necesario responder el reto para poder interactuar con sus compañeros. La respuesta a ese reto no era para mí, era para construir otras posibilidades con sus compañeros. Así es que los primeros 5 minutos, cuando los estudiantes llegan con toda la energía y con toda la atención, dejé de pasar lista. Entonces lo que hice fue entregar este reto breve, conciso, preciso, que además se fuera construyendo y que diera la oportunidad de un poquito más, ¿no? Entonces al final, maestra, entonces la tarea tiene que ver, y se convertía en una conversación y se convertía en algo que ellos podían lograr. Bueno, pues los estudiantes no entregan tareas porque no quieren, no le entienden o por la razón que ustedes quieran, pero cuando se convertían en retos tenía yo más posibilidades de que ellos participaran. Por supuesto que comencé a alentar mucho la posibilidad de que ellos les trajera yo provocaciones, imágenes o ellos mismos videos con los que no se resistieran a pensar. Y podrían ser conceptos, sí, de curriculares, pero también podrían ser conceptos no curriculares. ¿Y por qué era importante? Porque lo que necesitábamos era iniciar la conversación. Hay salas, hay aulas en las que mis estudiantes, por más que les daba una provocación, les preguntaba, les ofrecía alguna experiencia, pues no preguntaba, ¿no? Entonces me di cuenta que lo primero que había que generar era este ambiente de conversación, de interacción, este ambiente de comunidad, donde todas las voces son escuchadas y donde partíamos de lo mismo, cerrábamos esa brecha del que sabía más y el que sabía menos. Era ante una imagen, ¿qué les parecía? ¿Qué les provocaba? ¿No? Entonces, esta manera de construir una comunidad junto con ellos, que no existía el que más sabía y el que menos sabía, porque era algo evidente que estaba ahí y que tiene un significado para cada uno de ellos. Entonces, comencé a darle voz a los estudiantes, identificar cuáles eran esas barreras y, por supuesto, invitar a la creatividad y curiosidad de los estudiantes a partir incluso de lo que ellos observaban en su trayecto a la escuela. O sea, tomen fotos, traigan las memes, bien, hagamos una co-construcción de lo que estamos viendo.
si creen que hay algo que tenga relación, tráiganlo, ¿no? Y lo traían. Entonces, Lee Lehrhardt, que es un investigador educativo, que además ha tenido unos aportes muy importantes a la educación recientemente, él nos dice, si queremos que los estudiantes piensen, debemos darles algo en que pensar. Debemos de pensar en que las aulas se conviertan en un espacio donde se construya el conocimiento, donde los estudiantes tengan activos procesos cognitivos y que de esa manera pues se vayan rompiendo esas barreras donde los estudiantes estén dispuestos a colaborar. Recuerdo que también en una ocasión uno de los jefes de docentes me dice, oye Diana, ¿y si participas en la Feria de Ciencias? Yo estaba muy preocupada por qué iba a ser, y recuerdo que traje un ejemplo real de ratas al laboratorio, perdón, de ratas de laboratorio a la escuela en esa sesión que teníamos, y recuerdo mucho que los estudiantes les llamaba la atención eso, que no era tan común para ellos, pero sobre todo de lo que me di cuenta es de que los estudiantes de alguna manera comenzaban a hacer preguntas y me decían, maestra, ¿y si le pone más, hace lo mismo? Sí, maestra, ¿y si pone la barrera más arriba, también la pasa? Sí, también intenta pasarla. Maestra, ¿y si le tapa los ojos, hace lo mismo? Sí, maestra, ¿y si le tapa la nariz? Entonces, los estudiantes estaban interesados, capté la atención de ellos eran los que estaban haciendo las preguntas y finalmente, ¿qué era lo que yo pretendía cuando comencé a dar clases y recibí esa invitación? Cuando yo recibí la invitación dije, tengo la oportunidad de acercar a más jóvenes a la ciencia y que vean en la ciencia un proyecto de vida. Así es de que a partir de ese momento recuerdo claramente que dije, claro, es por aquí, pero esto me di cuenta a través de la respuesta de los estudiantes ante estas provocaciones. Entendí que los estudiantes aprenden de dos formas. Uno, lo que les interesa, que puede ser prácticamente cualquier cosa y es muy variado y todo ello muy valioso, pero también cuando se les presenta algo de manera interesante. Cuando a ellos se les presenta un reto donde ellos se atasquen y no sepan y tengan que experimentar y tengan que preguntar y en ese momento aplicar su conocimiento, entonces ahí es donde sucedería la magia. Así es de que yo les decía, bueno, el fin de semana el reto será traer un video que tenga relación con nuestros contenidos. Y los estudiantes llegaban con videos como estos, donde veían cómo se movían las aves y que se movían de manera sincrónica, llegaban y me decían, maestra, ¿y esto qué significa? ¿Por qué sucede esto? ¿Usted qué es neurocientífica? ¿Qué pasa? Yo decía, bueno, pues, aunque sea neurocientífica y aunque sea experta en el área de las clases de biología, pues no sé. Tenía que aceptar que no todo lo sabía, pero que a ellos les atraían estas cosas. Y entonces comenzamos a construir, comenzamos a co-crear, comenzamos a aprender juntos. Aprendí junto con ellos cuál era el principio y el fundamento de este un físico. Ellos mismos me decían, maestra, ¿un físico describió el fenómeno biológico? Sí, y además ganó un premio Nobel, ¿no? Aprendía con ellos, pero me di cuenta que había que hacerlo de manera interesante. Entonces, ¿qué pasaría si en nuestra aula hubiera más de un pizarrón? Y no digo que no me refiero a 10 pizarrones y que ahora todo el mundo debamos de tener 10 pizarrones, pero espacios donde ellos puedan crear rotafolios con papel contact, todos pegados, y que ellos se sientan propios de levantarse, analizar, reflexionar, graficar, construir, colaborar entre ellos. ¿Qué pasaría si les damos un pintarrón a ellos, pero ellos no pueden escribir sus propias ideas, tienen que escribir las ideas de los demás, entonces tienen que escuchar al otro y van a traducirlo de manera escrita? Y cuando les toque eventualmente otro rol, pues entonces ellos van a tener que dar opiniones al respecto. ¿Y qué tal si los invitamos también a que vean qué es lo que hacen los demás? Y de esa manera el arreglo del aula lo imaginemos de la forma más loca que puedan suponer. En ocasiones yo les pedí a los estudiantes que juntaran todas las sillas en medio, que las juntaran todas en medio junto con todas las mochilas y dejaran libre todo alrededor. Y alrededor estaban sus pósters y todos fungían tan científicos como pudieran porque ellos vivían bien
transformaban, registraban, se equivocaban, pero tenían algo que decir y algo que compartir. Y es muy valioso que cuando tienen algo que compartir sean escuchados, y a veces no podemos escucharlos a todos, pero entonces había esa posibilidad de tener esa galería, de interactuar, de caminar, de cambiar, de tener un rol como ponente, ¿no? Ahí con su pizarrón, con las cosas que ellos hacían, y darle movilidad, es decir, que se generan también nuestros espacios de conocimiento compartido entre ellos, pero además que se sientan también cómodos con los errores y que van y digan, bueno, mi compañero que siempre entrega las cosas bien, me ha enseñado, puedo aprender de él, pero además él también se equivoca, tuvo un error y aprendí de él. También importante, yo cuando venían los estudiantes para promover este aprendizaje entre ellos y venían ya con ese tipo de preguntas que promueven el aprendizaje, siempre les decía, vayan con 3 de sus compañeros primero y cuando hayan discutido con 3 de sus compañeros, vienen ahora sí conmigo. La idea es fomentar la interacción, la co-creación y que ellos de alguna manera identifiquen qué estrategias tienen sus compañeros para acceder al conocimiento. Y debo de decirles que no todos contamos con esas estrategias. En lo particular, yo, cuando estaba en la preparatoria, no contaba con muchos conocimientos, ni en la licenciatura. Al momento creo que me hacen falta muchos conocimientos, pero estoy convencida de que lo que nos permite seguir aprendiendo son las preguntas. Así es de que en mis aulas hay un gran valor para las preguntas, existe el muro de las preguntas, la pregunta para llevar, la pregunta provocadora, pero no la mía, la de mis estudiantes. Y entonces hay provocaciones y simplemente ponemos preguntas por todas partes. El valor de las preguntas no es solamente en hacer muchas preguntas, comenzar a hacer preguntas, pero movernos de preguntas básicas a preguntas profundas, a preguntas investigables que ellos puedan identificar, que ellos pueden resolver, que no se detengan con esta parte en la que el docente habla y entre más habla uno, pues menos escucha a los estudiantes y menos sabemos qué es lo que piensan. Entonces, siempre ofrecer la posibilidad de diálogo, la posibilidad de contar su propia historia, cómo vivieron la experiencia, cómo la transformaron, pero sobre todo este valor a las preguntas. Los invito por ahí, hay una charla en la que hablo más sobre la curiosidad, pero esto nos lleva a que todas las perspectivas, todas las preguntas son bienvenidas y todos aprendemos juntos. Y de esa manera los estudiantes comienzan a aprender a tomar decisiones, comienzan a hacer visible su aprendizaje cuando lo discuten, cuando lo comparten, cuando hacen esas preguntas, cuando conectan con otros, cuando hay ese apoyo. Y por supuesto que habrá estudiantes que son más evolucionados en su conocimiento. Bueno, para ellos hay extensiones para el conocimiento, ¿no? Para que tengan esa progresión, esa complejidad, pero para los que tienen dificultades o van un poco más lentos, son igual de valiosos cualquiera de ellos, de ellas, y entonces lo que hay son el consejo para los compañeros, las sugerencias, las palabras clave, y siempre hay manera de ir teniendo como ese sensor. También es muy importante considerar que dentro de la nueva escuela mexicana lo que consideramos como muy valioso es al aprendizaje, y el aprendizaje y la memoria están completamente asociadas. Este es un modelo para explicar un poco el proceso de aprendizaje y memoria. Y cuando nosotros aprendemos, aprendemos del contexto. Llama nuestra atención a través de los sistemas sensoriales el medio ambiente. Pero si captura nuestra atención, nosotros tenemos activa la memoria de corto plazo, que es la memoria que ustedes y yo estamos ocupando ahorita. En este momento estamos ocupando y estamos haciendo conexiones, y eso, con razón ocurría esto, claro, a mí también me pasaba. Y entonces traen cosas de su memoria a largo plazo que hacen sentido con lo que yo estoy diciendo y están tratando de conectar, de diferenciar, de comparar incluso. Estamos trabajando con esta memoria de corto plazo, pero que además es limitada y es de muy poco tiempo. Es también a lo que le llamamos memoria de trabajo, la que nos permite tener esos conceptos y entender lo que escucho, lo que hago, lo que veo, lo que siento, lo que transmito. Y después, si se ensaya constantemente, el concepto, el principio, la actividad o el procedimiento va a pasar a la memoria de largo plazo. Sin embargo, vean que hay un momento aquí de olvido. Cuando pasa la memoria de largo plazo es porque ya hubo cambios profundos en el sistema nervioso central, neurotransmisores, espinas dendríticas, nuevas conexiones, nuevas formas y sobre todo para nuestros estudiantes en la corteza prefrontal,
que está relacionada con las funciones ejecutivas. ¿Y cuáles son las funciones ejecutivas? Bueno, el autocontrol. Además del autocontrol, tiene que ver además con la perseverancia intelectual, lo minucioso que son nuestros estudiantes para perseverar en aprender algo. Por supuesto, esta parte de autoevaluación, la metacognición, tiene que ver con este tipo de memoria, de estas funciones ejecutivas, la mente abierta, la flexibilidad, la capacidad de organizarte, la planeación, la gestión del tiempo. En fin, cuando tenemos estos conceptos, la memoria de largo plazo está ahí, nos permite entonces traer la información al corto plazo para poderla usar y poderla aplicar. Pero vean, y aquí no está señalado, aquí hay otro momento de olvido. Vean, capturo la atención, literalmente robo la atención de mis estudiantes con algo que les interese, que les guste, que les llame la atención. Trabajamos con él en la memoria de corto plazo con la mayor cantidad de sentidos. Por eso es que ahora nuestras metodologías son activas, pero no se trata solamente de que se pongan a hacer cosas, ¿no? Sino que activen los procesos cognitivos que les permite establecer una pregunta de investigación, una hipótesis, una posible solución, que identifique variables, que registre datos, que los compare, que los discuta, que reflexione sobre su propio proceso de aprender, que sepa que le cuesta trabajo captar la atención, que trabajemos con la atención, que sepa que le cuesta trabajo tener cosas en la memoria, bueno, que haga organizadores gráficos, que le cuesta trabajo la memoria de largo plazo, bueno, que sepa que lo vamos a tener que repetir, y de ahí también la propuesta de trabajar por proyectos, que de alguna manera las unidades académicas que estemos desarrollando en el área de ciencias naturales, ese concepto lo esté viendo también en matemáticas, y de matemáticas también esté viendo el mismo concepto de cultura digital, de tal manera que esos conceptos que son irrenunciables, que son los necesarios para que continúe su aprendizaje, realmente se quedan en la memoria de largo plazo y él pueda retomarlos otra vez para traerlos a su memoria de corto plazo. Esto no se da de una manera apropiada en las asignaturas aisladas. Si nosotros trabajamos por proyectos, entonces no se trata de que yo haga una cosa, yo otra, no, se trata de que nos involucremos en eso que consideramos importante, en esos conceptos declarativos y procedimentales que tienen las categorías, la subcategoría, los conceptos centrales y los conceptos transversales, para que estén constantemente trayéndolos, usándolos los estudiantes y que queden. Aquí la propuesta es que imaginemos después del semestre, después de los 6 semestres, ahora que vamos a recibir a estos alumnos de nuevo ingreso, ¿con qué se van a quedar los estudiantes? Recuerden que tenemos 19,000 horas académicas, algunos de ellos no van a lograr más horas académicas. ¿Con qué se quedan? ¿Qué habilidades transversales les vamos a desarrollar en ellos para que las puedan usar en su vida diaria? Recordar que somos seres sociales. Como especie somos una especie altamente social. Y los exámenes los hacemos solos, pero además los exámenes los utilizamos como un instrumento de evaluación, cuando en realidad podría ser un instrumento para que mejoren su memoria de largo plazo. Y entonces ellos sabrán también qué es lo que esperamos de ellos. Si yo identifico qué es lo que espero de ellos, inicio con el final en la mente, pero además lo transmito a él, le digo que es necesaria la atención, que hay una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo, pero que se necesita el compromiso y la voluntad de ellos. Entonces, hagamos un examen. Y el examen será para acompañarte, para que tú identifiques cómo puedes ir avanzando. Hagamos el examen. En muchas ocasiones yo me atreví a hacer exámenes con la libreta abierta y comencé a escuchar a algunos compañeros y exámenes en grupo, exámenes que comienzan a escribir, a responder unos y luego cambio de examen, elijan a un compañero, ¿no? Y entonces ahí iba y entonces comenzar a utilizar estas estrategias que las usamos y que no podríamos dejar de utilizarlas porque podríamos dejar de usarlas, sí, pero también son necesarias para asegurarnos de que estamos avanzando en conceptos centrales, en principios, en leyes que son fundamentales para que él vaya evolucionando en sus progresiones, en su complejidad. Por supuesto que al ser una especie social tenemos este estilo de aprendizaje también, que es tenemos este tipo de aprendizaje que es el aprendizaje social. ¿Por qué no invitarlos a que entre ellos construyan? Finalmente lo que necesitamos es que los estudiantes estén activos y es fundamental todos estos recursos socioemocionales que necesita el estudiante, porque aunque sea el mejor estudiante, son seres humanos que como ustedes y yo no siempre están al 100, que como ustedes y yo tienen problemas, tienen un contexto y entonces atendemos y respondemos también en función de ese contexto.
Nuestros estudiantes están en una etapa de transición, están en una etapa de búsqueda de su identidad, están pasándole tantas cosas al estudiante que también habría que ser sensible a todas esas barreras que tiene de aprendizaje, sobre todo esas emociones, y también enseñarle desde las emociones. No se trata de que estemos con el estudiante y que esté feliz en nuestro salón, pues porque, bueno, hay que involucrar las emociones. No, podemos engancharlos desde algo que les parezca injusto, algo que les duela, algo que ellos consideran importante y que a lo mejor nosotros no. Entonces, el aprendizaje social, pero sobre todo esta parte de personalizar el aprendizaje, no tiene nada que ver con individualizarlo, pero sí con personalizarlo. Este sentido humano que tenemos en la comunidad, que no lo perdamos. Yo recuerdo una situación en que estaba llegando a clases por la tarde, daba clases en la tarde, recuerdo que mi esposo no pudo pasar por las niñas, el auto se descompuso, quién sabe cómo llegué, recuerdo que llegaba con tantas cosas encima y todavía con mis hijas y córranle, camínenle, que afortunadamente las pude recoger. Y bueno, recuerdo que los estudiantes ya me estaban esperando y me decían, maestra, ¿cómo está? Pues mal, ¿no? ¿Cómo podría estar? Si esto y si aquello. No, maestra, pero tranquila, espérese, ahorita le ayudamos, y ahorita hacemos esto, pero es que tenemos las actividades, no se preocupe. Yo dije, no, pues no puede ser. Este sentido en el que a veces la cultura no es tan positiva para ayudar al maestro, ellos tenían la disponibilidad de ayudar. ¿Cómo no iba a tener yo la disponibilidad de ayudar a cada uno de ellos en el momento que ellos lo pedían, en el momento que ellos lo necesitaban? A la escuela definitivamente vamos con todo y vamos con esas relaciones interpersonales. La relación que se establece entre maestro y alumno es una relación que puede llegar a ser memorable. Ustedes lo mencionaron al inicio, ¿cuáles son esas características que hacen a los docentes memorables? Los estudiantes también tienen un sentido de actuar asociado a sus miedos. Recuerdo que yo pasaba lista al inicio, ¿no? Ahora ya no paso lista al inicio, bueno, ya tengo una aplicación con la que paso lista, ya no pierdo tiempo en eso. Pero cuando pasaba lista, recuerdo que para no perder su atención, yo les decía, bueno, el día de hoy, díganme qué les gusta, qué canción, qué película, qué hacen, qué les divierte. Y bueno, yo no encontraba qué hacer. Hasta que un día una de mis alumnas me dijo, maestra, y si nos pregunta sobre nuestros sueños, yo dije, ok, denle, vamos, los sueños, ¿con qué sueñan? ¿Qué objetivos tienen en la vida? Y comienzan a decirme sus objetivos, ser exitoso, trabajar, tener una familia, estar con salud y tal. Y después otro día una de mis alumnas me dijo, maestra, ¿y por qué no nos pregunta sobre nuestros miedos? Y yo, no, un momento, yo con eso no me meto. Me dijo, maestra, dijo que nos iba a escuchar. Dije, ok, bueno, pues allá vaya el compromiso que yo tenía con ellos. Y entonces les pregunté sobre sus miedos. Y las respuestas que yo estaba escuchando de mis estudiantes eran tan valiosas y eran tan significativas, pero además eran miedos que ustedes y yo tenemos en este momento. Tener salud, tener un trabajo, que no vaya yo a tener un problema respecto a mi familia, que tengan que comer, que tengan salud. Son miedos súper genuinos. Y entonces comencé a ver a los estudiantes de una manera diferente. Son personas que tienen sueños, que tienen aspiraciones, pero además que tienen miedos. Y entonces eso yo lo comenzaba a ver en la clase, comencé a empeñarme de verdad en incidir de una manera importante en los trayectos de ellos, de qué manera yo puedo incidir positivamente en el trayecto de cada uno de mis estudiantes, con esos sueños, con esos miedos que eran tan válidos como los míos y que son, y los comparto todavía en este momento. Entonces, en términos globales, ustedes conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 que tenemos como humanidad, todos estos retos que tenemos para mantener las condiciones de la Tierra como las conocemos. Bueno, no ha sido tan fácil como lo pensaron las personas que trabajaron en establecer las 153 metas y comenzaron a darse cuenta que hacía falta trabajar en habilidades blandas para poder lograr esos objetivos, esos retos que tenemos como humanidad. Y entonces se han creado los objetivos para el desarrollo interno de las personas, que son estas habilidades transformacionales para el desarrollo sustentable y tienen que ver con el autoconcepto, con aptitudes cognitivas.
con que los estudiantes, con que las personas en cualquier etapa de su vida tengan la capacidad de relacionarse, pero sobre todo de cuidar de otras personas y cuidar del mundo. Esta apreciación, esta empatía, esta compasión necesaria para poder resolver esos retos que tenemos. Esta capacidad de colaborar, de crear confianza, de que yo tenga la confianza y sepa que puedo movilizar aptitudes que tengo internas para poder crear algo, crear una solución para esos retos, para ser lo suficientemente perseverante y tener el valor de asumir un gran cambio. Entonces, además de los objetivos de desarrollo sostenible, están estos objetivos de desarrollo interno que, asociados a los contextos que ellos van a vivir, pues entonces estamos en un área de oportunidad, en una etapa súper importante con estos cambios en la nueva escuela mexicana, con el marco curricular común. Estamos en la posibilidad de pensar en los futuros de nuestros estudiantes. En el 2025 nuestros estudiantes estarán egresando. ¿Cómo los imaginamos? ¿Cómo imaginamos que podemos incidir en su trayecto? Pero además, si continúan la universidad, para el 2030 ellos estarán laborando. ¿Qué es lo que se espera de nuestros estudiantes en ese momento? Estimaciones del Foro Económico Mundial nos dice que lo que están valorando más hacia el 2027 es el pensamiento analítico y el pensamiento creativo, que es a lo que nos invita el nuevo marco curricular, a desarrollar estas capacidades cognitivas, estas habilidades, estas estrategias de aprendizaje para que nuestros estudiantes den solución a problemas, sean innovadores, sean creativos, generen nuevas experiencias, servicios, productos, soluciones, pero no nada más eso, sino que asumamos que también como individuos podemos florecer y que podemos hacer acciones en común para el bien de la sociedad. Vean que otras de las características que consideran importantes es la curiosidad y el aprendizaje permanente, que se autoconozca, esta autoaceptación de quién soy yo ahora, en quién me puedo convertir en un semestre, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 semestres, que el estudiante identifique dónde está y a dónde puede llegar. Y a dónde puede llegar no hay límite. Nuestros estudiantes, muchos de los estudiantes de DGETI, muchos egresados son exitosos, son un ejemplo claro de dónde están y a dónde pueden llegar cada uno de nuestros estudiantes. La resiliencia, la flexibilidad, la agilidad, estos conceptos nosotros los podemos trabajar en las aulas, que además es esta invitación también que tenemos a trabajar con los valores, a trabajar con esos valores todos los días, pero además valores que ustedes de manera natural son buenas personas, son docentes que están acá tratando de hacer que las cosas ocurran de una manera diferente. Tienen liderazgo, tienen influencia social, empatía, escucha activa. No está en sus planes, pero ustedes lo transmiten. Yo los invito a que identifiquen 3 de sus características de personalidad, las 3 que consideren más importantes y que digan, bueno, yo, Diana Rubio, sé que puedo transmitir la curiosidad. Soy una persona que pregunta mucho, pero además soy una persona que le encanta la ciencia, ¿no? Entonces soy muy curiosa, pero además soy muy perseverante y soy una persona súper resiliente. Yo entiendo y es claro cuando veo a mis estudiantes que eso lo transmito, pero imaginen que lo hagamos de una manera intencionada y eso se puede lograr. Ahí hay habilidades también para la tecnología. ¿Por qué es importante todo esto? Porque finalmente nuestros jóvenes, estas generaciones que vamos a recibir, son las palancas de transformación social para nuestro país. Tenemos un bono demográfico. Este bono demográfico está asociado a la capacidad que tenemos a la cantidad de jóvenes que tenemos, estos jóvenes que realmente van a hacer esos cambios que se requieren en el sector productivo asociado a la cuarta revolución industrial, cómo estos jóvenes van a transformar las realidades de empleos como este, cómo van a transformar este tipo de empleos, de qué manera ellos los pueden automatizar. Imaginen todas las competencias que necesitan los estudiantes para poder identificar el problema, plantear el problema, dar una posible solución, en fin, y cómo utilizar la tecnología para que resulten estos trabajos en trabajos que sean más dignos. Y eventualmente vamos a tener una transición de trabajos. Va a haber trabajos que hagan más las máquinas, pero se necesitan las personas que hagan la programación de las máquinas. Nosotros, además, si estamos hablando de un lenguaje de
industrial, podemos imaginar que para el caso de nuestros estudiantes pensemos en la cuarta revolución industrial, que es en la transición en la que está la industria en México, pero algunas industrias en México ya están pensando en la quinta revolución industrial, ya están dentro de la quinta revolución industrial. Entonces, yo los invito a que comencemos el semestre, a que comencemos este trayecto de estos estudiantes de nuevo ingreso con el final en la mente, que valoremos el potencial cognitivo que tiene cada uno y cada una de nuestros estudiantes, esa posibilidad de ser pleno, de desarrollar su autonomía, de intercambiar ideas y, por supuesto, incluso de crear su propio empleo. Acompañemos trayectos formativos. Ha habido distintas condiciones en las que nos ha permitido mostrar que DGETI tiene docentes talentosos, docentes inspiradores, docentes memorables, que nos han enseñado cómo en este asunto no estamos solos. Afortunadamente contamos con compañeros que nos pueden orientar, que nos pueden agregar a sus trabajos, explicar. Se han formado tantos grupos de trabajo, tanta gente dispuesta a que esto realmente cambie. Entonces, si reimaginamos esto juntos, lo vamos a lograr. Estemos abiertos a otras voces, a otros mundos, a otras posibilidades. DGETI tiene una gran variedad de contextos donde todos los planteles tienen diferentes docentes haciendo y transformando las aulas. Invitemos a la colaboración. Fernando Valenzuela menciona, él es un líder en tecnología, él menciona que la innovación en la educación no viene de la tecnología. La innovación viene de los nuevos modelos de colaboración que podemos crear de forma diferente y la conexión con nuevos ecosistemas que nosotros mismos podamos generar, podemos interactuar desde nuestras aulas. La invitación es a que mis alumnos se sientan seguros de que nadie en el equipo se burlará, avergonzará o castigará a nadie por admitir un error, hacer una pregunta o ofrecer una nueva idea. Tienen que saber nuestros estudiantes que las personas que están detrás del desarrollo científico y tecnológico de un país son personas reales, como ustedes y como yo, que tienen en común ciertos rasgos de personalidad, como la curiosidad, que les ha permitido desarrollar la perseverancia, la resiliencia, el trabajo en equipo, la capacidad de colaboración, y que todas ellas se desarrollan. ¿Por qué es importante y por qué en nuestros planes del marco curricular común de los recursos sociocognitivos o de las áreas de conocimiento nos hablan sobre la curiosidad? Porque tiene un papel fundamental en la motivación. Es una forma que ellos tienen también de aprender, de explorar el mundo, de poner atención en las cosas. Si ponen atención en algo que les genera curiosidad, aprenden de una manera más profunda, recuerdan porque lo hacen, porque lo reflexionan, porque se equivocan, y de alguna manera les ayuda también a crear sus propias metas. La curiosidad en los adolescentes les permite además tener un sentido de pertenencia, un sentido de satisfacción, no solamente en la escuela, sino también en la sociedad. Vean el logro que podríamos llegar a tener si en nuestras aulas vamos como un médico. Perdón, usted está curioso hoy, ¿qué tan curioso viene el día de hoy? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué tipo de preguntas tiene? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿No? ¿Cuáles son los rituales? ¿Cuál es la cultura en mi aula? Y en mi caso, yo ahora que trabajé con un proyecto de investigación donde de manera intencionada he desarrollado la curiosidad en estudiantes de educación media superior, ellos tienen voz y yo me preguntaba, ¿qué imaginan los estudiantes que es la curiosidad? ¿Qué características tienen las personas curiosas? Y vean que la respuesta con más frecuencia para los estudiantes es interés por aprender nuevas cosas, buscar nuevo conocimiento, intriga, chismosa, hiperactiva, distraída, inquieta, amable, detallista. Pero cuando les hablaba yo de la curiosidad, qué significaba la curiosidad, reflexionábamos sobre ella, veíamos a personas que eran curiosas, invitábamos a personas curiosas, pero además veían cuáles eran los rasgos de personalidad de las personas que hacían ciencia, que están en posiciones de liderazgo, no solamente en la ciencia, sino en otras áreas, y cómo la curiosidad les había permitido tener un desempeño profesional importante. Discutíamos, hacíamos dilemas sobre ello, pero sobre todo les daba yo la oportunidad de ser curiosos y vean cómo ellos transforman su vocabulario. Ahora, la respuesta más frecuente en este grupo que desarrolla de manera intencional la curiosidad es motivación por aprender, hacer preguntas, buscar respuestas, amor por aprender, persistente, interés por lo novedoso, autonomía por aprender, agentes de cambio. No solamente cambia la forma en la que hablan sobre estos rasgos de personalidad,
cambian sus acciones, dan lo mejor de sí, buscan situaciones donde parezcan desafíos. Se acercan constantemente a actividades, esto en particular fue actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y aumentan la curiosidad incluso en estas áreas donde además no podíamos creer que mejore el interés de nuestros estudiantes, pero en realidad sí se desarrolla. Con nuestros estudiantes lo que pretendemos es que desarrollen las competencias, que tengan esos estímulos cognitivos para que su autoconcepto se desarrolle de una manera positiva, que crean que son capaces, que desbloqueen potenciales que además en ocasiones ni conocen, que florezcan en lo individual, pero con un sentido de bienestar común. ¿Cómo se imaginan el 2050? ¿Qué les genera esperanza? ¿Cómo el día de hoy, como la siguiente semana vamos a recibir a nuestros estudiantes de educación media superior y de qué manera ese recibimiento que tengamos este primer semestre va a contribuir a mejorar el futuro para todos en el 2050? Los invito a que pensemos ya casi para cerrar en esta situación. Imaginen que estamos todos los docentes de DGETI compitiendo contra Alexa y que todos nuestros estudiantes le están haciendo preguntas a Alexa. ¿Quién va a ganar? Alexa. ¿Qué es lo que no puede desarrollar Alexa en nuestros estudiantes? Los rasgos de personalidad, esa capacidad de la autonomía, el juicio, el razonamiento, la curiosidad. No va a poder desarrollar en ellos el sentido de sensibilidad social, no va a desarrollar en ellos los rasgos de carácter necesarios para actuar de una manera adecuada en situaciones que requieran una respuesta ética. No va a desarrollar en ellos esos rasgos de carácter necesarios para el desarrollo de las virtudes intelectuales, de las virtudes morales o de las virtudes cívicas. Eso sí lo podemos enseñar nosotros. Y entonces los rasgos de las personas son hábitos que si se estimulan constantemente, se pueden convertir en parte de la persona, que eso es lo que valoramos todos. Yo los invito a que imaginen, a que identifiquen de estos pilares del carácter, que es lo que conforma el carácter de las personas, ¿cuáles tienen ustedes? Identifiquen 3. Y ahora, con esas 3 en mente, imaginen de qué manera las pueden enseñar de forma intencionada. Por supuesto que ahí están los vicios, ¿no? Que no son las virtudes, son vicios, no estamos hablando de ello, pero estas virtudes que ustedes tienen, ¿de qué manera pueden ayudar para que haya un florecimiento individual de las y los estudiantes y, por supuesto, de la sociedad? ¿Cómo sería un estudiante en mi clase demostrando más compasión? ¿Cómo será un estudiante en mi clase mostrando mayor pensamiento crítico? ¿Cómo sería? ¿Cómo pensaría? ¿Qué diría? Vaya, ¿qué sentiría el estudiante? Por supuesto, no lo hacemos solos. Celebremos esta oportunidad que tenemos de que estos recursos sociocognitivos les van a permitir a nuestros estudiantes desarrollar las competencias necesarias para acceder al conocimiento de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las humanidades, con un sentido de responsabilidad social, con un sentido de el cuidado íntegro, tanto físico como corporal, pero también con un bienestar socioemocional. No estamos solos, somos cerca de 12,000 docentes en educación media superior que vamos a atender a 150,000 estudiantes de nuevo ingreso. Los invito a que colaboremos. Esta es una invitación a colaborar, a hacer las cosas de una manera diferente, a desarrollar estos rasgos de personalidad en nosotros, porque no somos nuestra versión final. Nosotros nos seguimos construyendo todos los días. Imagínense ellos, están en su proceso de formación, de búsqueda de identidad, construyendo esos rasgos de personalidad que les van a dar esos valores, que le van a agregar ese valor a esa comunidad. La educación es un bien común y si la vemos como un bien común, entenderemos que en nuestras aulas vendrán las personas de nuestra sociedad que puedan ofrecer las mejores experiencias a nuestros estudiantes. Veremos a las aulas como espacios más allá de 4 paredes, más allá del estado, del país, más allá de las fronteras,
con otros niveles educativos, imaginando, visualizando que todos nuestros estudiantes pueden desarrollar gran potencial, pueden florecer. Y yo les invito a que pensemos, ¿cómo sería nuestro plantel si pudiéramos crearlo desde cero? ¿Cómo sería nuestro plantel? Un plantel que escucha, un plantel que entiende y atiende al capital humano más valioso que tiene con ellos. Ahora, el plantel, ahora, ¿cómo sería tu aula si pudieras crearla desde cero? Los invito a que pensemos a esta parte cuando hablamos ya de si pasan o no pasan nuestros estudiantes, de la consolidación de conceptos, estas notas que usualmente les damos a los estudiantes. ¿Nosotros evaluamos realmente lo que valoramos, a lo que le damos valor? ¿Tiene un impacto mi evaluación en ellos? Le ofrezco rúbricas de 5 criterios, de 4 o 5 niveles de desempeño que no lee, que además si se interesa, pues lee la primera y la 2. Bueno, pues quitémosle las 2. ¿Qué es lo que realmente valoro? Quitemos criterios, pongamos 1 o 2, démosle la rúbrica, que se haga autoevaluación, no evaluemos a todos en el mismo momento, no los evaluemos de la misma manera. En fin, tenemos tantas posibilidades con esta nueva escuela mexicana y sobre todo con el marco curricular común. Todas las evaluaciones son formativas, solo algunas son sumativas. Démosles la posibilidad a ellos de que identifiquen cómo está su progreso de aprendizaje. Por eso es que planeamos con base en progresiones. Y los invito a que pensemos qué hacemos muy bien, que deberíamos de seguir haciendo y que deberíamos de compartir con nuestra comunidad. ¿Qué deberíamos de dejar de hacer? Pero también invito a que pensemos qué estamos dispuestos a cambiar. ¿Cómo imaginamos el aula, nuestra escuela y nuestra comunidad? Son cerca de 150,000 estudiantes de nuevo ingreso. ¿Cómo vamos a hacer memorable su día de nuevo ingreso? ¿Cómo vamos a hacer memorable este primer semestre? ¿Y cómo vamos a hacer memorable, por supuesto, su trayecto formativo? Insisto, no estamos solos, tenemos muchos compañeros. Yo afortunadamente me siento muy afortunada de estar rodeada de muchos docentes de educación media superior que transforman las realidades de maneras diferentes. Invitemos a que nuestras progresiones que les permitirán a los estudiantes tener esta comprensión profunda, les permita ser ciudadanos que participen de manera efectiva y productiva en discusiones públicas sobre el manejo, protección de los recursos, o también que identifiquen que pueden ellos ser agentes de cambio en el área de educación ambiental, en el área social, en el tema de humanidades, en fin. Ustedes realmente son los docentes inspiradores, son estos docentes que de alguna manera hacen los cambios y por supuesto los docentes de DGETI, estoy segura que son esos docentes inspiradores que se convierten en docentes memorables y que cada una de sus acciones, que son clave importante para transformar el aula, la escuela y la comunidad a través de tener esta capacidad de colaboración, creatividad, comunicación, es lo que realmente va a transformar nuestras aulas. Yo les agradezco mucho su atención y estoy aquí. Si hubiera algunas preguntas, los invito a que se sumen a iniciativas como Movimiento STEM, que fue a mí quien en realidad me ha apoyado muchísimo para dar visibilidad a la labor que yo he realizado e impulsado, pero que he concretado con la colaboración de otros compañeros, de mis estudiantes y de mis directivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana Rubio, por esta conferencia tan importante. Su servidor quiere pues agradecerle por cada uno de los puntos que considero son de suma importancia. Voy a ponerle un ejemplo. Mi hermana a veces me considera como si yo fuera Google y pues todo me lo pregunta porque nos llevamos 20 años de diferencia y hay algunas cosas o muchas que no conozco. Entonces, siempre que hay ese tipo de preguntas, yo le digo, jamás te quedes con la duda y abrimos el debate a las preguntas, a averiguar qué es lo que quiere descubrir ella y por ende, pues vamos a aprender nosotros. Efectivamente, como usted lo mencionó,
dónde se genera el momento de aprendizaje, es la clave. Y también quiero decirle que esta conferencia pues no solo son claves para transformar el aula, sino para transformarnos a nosotros en la vida. Le agradezco muchísimo a nombre del doctor Rolando de Jesús López Saldaña, director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, por esta magnífica conferencia, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias. Al contrario, gracias por la invitación, gracias por el espacio, por permitirme compartir algunas reflexiones con mis compañeras y compañeros. Así es, sí, a mí me pueden encontrar también en mis redes sociales como Diana Rubio, también pueden seguirnos en las redes sociales como Mujeres STEAM de Getty y por ahí también pueden tener contacto directo. Estamos a una distancia, a un clic de distancia. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención y a todos mis colegas. El mejor de los éxitos en el primer día y en este primer semestre donde tenemos la oportunidad de transformar el aula. muchísimas gracias, doctora. Damos por concluida la conferencia Docentes que inspiran, claves para transformar el aula, por la doctora Diana Lorena Rubio Navarro. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Excelente tarde para todos. Igualmente. Hasta luego.